González, tu profesora de historia, y hoy desarrollaremos la semana número 2, poblamiento americano. Bien, vamos con las teorías de poblamiento americano y para esto hay que hacer dos apreciaciones. El punto número 1 es que debemos tomar en cuenta en qué periodo del desarrollo de la hominización llega el hombre al continente americano. Podemos tomar cualquier teoría, la teoría oceánica, la teoría asiática, la teoría australiana, la noratlántica, y siempre debemos recordar que el hombre llega a América en su periodo del desarrollo del Paleolítico superior. ¿Te acuerdas del Paleolítico superior? En el Paleolítico superior el hombre era como tú, ¿te acuerdas? Un parásito. ¿Y por qué decíamos que era un parásito? Porque el hombre no produce nada por su propia mano, él todo lo toma de la naturaleza, él vive de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, ese vivir de la naturaleza implica que no hay desarrollo de trabajo, ¿no es cierto? Que él solamente se dedica a las actividades depredadoras, parasitarias o también llamadas de subsistencia, ¿no es cierto? Ahora bien, tenemos un mapa donde tenemos las principales rutas migratorias. Vamos a estudiar en este capítulo solamente 4 rutas importantes que se toman en el examen de admisión. La primera ruta es la de la teoría asiática. El profesor Adles Hatlika habla de la llegada del hombre desde el continente asiático, que tú ves en el número 1 del continente asiático, al continente americano. Ese traslado del hombre al continente americano tiene una causa, y la causa es el mantenimiento de la especie. ¿Qué quiere decir esto, profe? Que estamos en pleno cambio climático. Tú sabes que la Tierra tiene 2 momentos geológicos, ¿no es cierto? Uno son los glaciares, que son los periodos de enfriamiento naturales, periodos de enfriamiento de la Tierra, y los otros son los intraglaciares, que son los periodos de calentamiento de la Tierra. Esto, como te lo decía, es natural, es normal, que por periodos de larga extensión, de miles de años, la Tierra comience esos procesos intercalados, estos procesos que están uno después del otro. Ahora bien, cuando hablamos de glaciares o el periodo glaciar, hablamos de un proceso de enfriamiento de la Tierra que permite la eustasia glacial. ¿Qué significa esto? Significa que cuando los polos de la Tierra se congelan, el agua también se congela, y al congelarse el agua, ¿qué ocurriría por añadidura? Es obvio que va a bajar el nivel del mar, ¿no es cierto? Y cuando baja el nivel del mar, ¿qué provoca esa eustasia glacial? Provoca la aparición del suelo marino. Pero si tú te das cuenta, el suelo marino es muy parecido al suelo terrestre. Cuando hemos visto nuestras clases de geografía en el colegio, nos hemos dado cuenta que el suelo terrestre no es plano. Tenemos montañas, volcanes, depresiones, etcétera, etcétera, mesetas, por ejemplo. Entonces, todos esos pequeños baches, hendiduras que tiene la Tierra, también están en el fondo del mar, porque en algún momento, recuerda que éramos la famosa Pangea. Si éramos la famosa Pangea, quiere decir que todo era tierra. Entonces, de allí es donde va a brotar. Del suelo marino va a aparecer la forma irregular que se encuentra en él. Entonces vamos a ver que baja el nivel del mar y comienza a aparecer por momentos agua, por momentos tierra, por momentos agua, por momentos tierra. A eso tú le llamas un puente. A ese puente en el medio de 2 continentes lo llegamos a llamar Istmo de Beringia. Bien, hablábamos entonces de la teoría de Adles Hatlika, y decíamos que una de las causas que hace que el hombre llegue de Asia a América a través del Istmo de Beringia, que ya sabemos que es un puente de tierra, es el mantenimiento de la especie. ¿Y por qué hablamos del mantenimiento de la especie? Porque tú recuerdas que en un periodo de frío, ¿qué pasa con la vegetación? ¿Aumenta o disminuye? Si la temperatura es más baja, por supuesto que la vegetación va a tender a disminuir, y como nosotros éramos unos parásitos que solamente nos beneficiábamos de la naturaleza, no solamente comemos plantas, ojo, para ese momento, también comemos animales. A menor cantidad de plantas, menor cantidad de animales, y por lo tanto el ser humano tiene que ir, ¿qué cosa?
tiene que ir a buscar sus plantas y sus animales para poder comer. Pero, oh sorpresa, sí lo puede hacer. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque recuerda que en el Paleolítico inferior habíamos visto que en la categoría Homo erectus, ¿no es cierto? Homo erectus, el hombre ya tenía la capacidad de migrar. Entonces, el hombre sale de Asia hasta América cruzando 90 kilómetros. Si tú me preguntarás, profe, por el puentecito de tierra necesariamente, utiliza el puente de tierra que es el Istmo de Beringia que ya hemos detallado, pero en realidad no solamente utiliza el Istmo de Beringia, también utiliza las famosas islas aleutianas que están aquí alrededor de del continente asiático para ir de un lugar a otro. Recuerda que el nivel del mar está mucho más bajo y que por lo tanto la posibilidad de llegar de un lugar a otro es mucho más fácil. Entonces, Alex Hadlika dice, seguramente el hombre debió llegar al continente asiático buscando su alimento para mantener la especie hasta América. Pero, ¿por qué dice América? ¿Por qué solamente hay 90 kilómetros? ¿Solamente es la característica geográfica? No. Alex Hadlika también habla acerca del parecido antroposomático, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en realidad para él, los asiáticos de ese momento que él está evaluando con los asiáticos americanos son muy parecidos y efectivamente no se había equivocado, pero cuando decimos parecidos nos referimos a que son físicamente parecidos. Por ejemplo, él habla acerca de que asiáticos y americanos comparten el cabello lacio o lisótrico como el de tu profe, ¿no es cierto? Recontra lacio, que están presentes en los dos. También comparten la poca pilosidad corporal, sobre todo la escasa pilosidad facial. ¿Y esto por qué? Tú recuerdas que la pilosidad corporal y la facial tienen una tarea en tu vida diaria, ¿no? En la vida de los hombres. Es que fungen como un regulador térmico en el cuerpo. Las sociedades que son nórdicas tienen los hombres tienen mayor cantidad de vellos en cuerpo, porque eso les va a permitir evitar una hipotermia, ya que debes recordar que estamos en zonas donde hace mucho frío, pero imagínate que estamos aquí nosotros, americanos, cerca de la línea ecuatorial, en un clima tropical y que tengamos el cuerpo lleno de vello. Lo más probable es que te dé una diarrea y te deshidrates. Tú recuerdas, profesora, ¿pero por qué me daría diarrea? Porque tú sabes que el aumento de la temperatura en cuerpo provoca una cadena sintomatológica, y esta cadena de síntomas, uno de los síntomas de deshidratación es la diarrea. Entonces eso te podría provocar hasta la muerte, y por eso es que nosotros no tenemos gran cantidad de pilosidad en el cuerpo. Ahora, a los asiáticos les pasa exactamente lo mismo, pero también se nota mucho en el vello facial, ¿no? Los asiáticos y los americanos nativos no es que tienen una gran cantidad de pilosidad facial, sino solamente hay que ver a los compañeros de tu salón para que te des cuenta que tienen 4 pelos mazamorreros que le cuelgan de la quijada, que en realidad no tienen una función fisiológica, sino mucho más corporal, ¿no? Por otro lado también, recuerda, él habla del cabello lacio, de la pilosidad corporal, también habla de los ojos rasgados, ¿no? Que son muy parecidos en asiáticos y americanos para evitar el rebote de la luz y la quema de las córneas. Por otro lado, también está, y eso sí es un elemento súper interesante porque aquí sí hay pocas teorías posteriores que lo rebatan, y es que él habla de la posibilidad de que los americanos provengan de los asiáticos en la medida en que solamente esos dos grupos humanos son los únicos que cuentan o que presentan mancha mongólica. La mancha mongólica es una mancha verduzca amarronada que se encuentra en la parte baja lumbar de todos los recién nacidos asiáticos y americanos. No se encuentra en los europeos, no se encuentra en los africanos, y esto le indicaba a Alex Hadlika que efectivamente ahí existe una alta posibilidad, una alta probabilidad de que provengamos de un mismo tronco, ¿no? Común. Pero más allá del parecido físico o de la cercanía geográfica, Alex Hadlika no presentaba
mayor data, mayor información sobre el por qué, ¿no? Se planteaba que nosotros éramos, digamos, provenientes de un mismo tronco. Luego está la teoría oceánica, y en el caso de la teoría oceánica es la que plantea el profesor Paul Rivett. El profesor Rivett dice que en realidad el hombre, si bien es cierto, coincide con Alex Hadley en decir que llega en el periodo de la glaciación de Wisconsin y que hay una baja en el nivel del mar. Él dice que no necesariamente, no descarta, ojo, pero no dice necesariamente que el hombre haya llegado del Asia. Él dice más bien que pudieron haber muchas posibilidades, ¿no? Que el hombre pudo llegar de Asia o que el hombre puede llegar de las islas también que se encuentran en el Pacífico, como por ejemplo la Melanesia y la Polinesia. Él habla de que pudieron venir de la Melanesia, de la Polinesia, pudieron venir por el Asia. Por eso le llaman teoría oceánica o polirracial, ¿no? En donde él dice que a través de los conocimientos técnicos avanzados del hombre de la época, ¿no? Él trabajó las famosas piraguas con balancín, que son embarcaciones que los llevarían desde la zona central hasta las costas de América. Profesora, pero si usted se da cuenta, el espacio que divide al continente americano y el asiático es pequeño, pero el que divide a las islas del continente americano es demasiado grande y lo más probable es que el hombre no hubiera podido llegar así. Hubiera una baja en el nivel del mar. Bueno, para eso están las piraguas con balancín y además la ayuda o el apoyo ¿de quién? De la corriente ecuatorial. La corriente ecuatorial empuja a las piraguas con balancín con dirección hacia América y comienza el poblamiento en ese momento. Ahora, Paul Rivett habla también de parecidos culturales, de parecidos físicos, entre otros. Luego tenemos al profesor Méndez Correia de la teoría australiana y él es el que habla de la posibilidad más al sur de la llegada del hombre a América, también en el Paleolítico Superior, pero en un periodo denominado por el óptimus climático. El óptimus climático es un periodo de calentamiento de la Tierra y ese periodo de calentamiento de la Tierra nos va a permitir ¿qué cosa? Nos va a permitir el aumento del nivel del mar, pero al aumentar el nivel del mar, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el hombre ya no puede ir de manera directa de un lugar a otro porque es difícil. Por eso va a ir saltando de una isla en otra, va a ir de Eklund a Macuac, de Macuac a Tasmania y ahí recién va a ir a la parte sur de América que le va a permitir el poblamiento americano. Entonces, para el lado del Océano Pacífico tenemos tres teorías. La primera, que es la teoría del profesor Paul Rivett, que habla acerca de que el hombre llega de Asia a América por el continente. La segunda, la teoría del profesor Paul Rivett, que dice que llega el hombre de las diferentes islas aleutianas, si no descarta la teoría asiática, a América. Y finalmente la teoría australiana, que dice que el hombre llega por el sur. Ahora bien, hemos visto ya el lado del Pacífico y nos falta una teoría para ir al lado del Atlántico. Cuando hablamos de la teoría norte-atlántica, hablamos de una teoría con mayor base científica y sobre todo la que está dando, digamos que, la que se está poniendo en boga en la actualidad, ¿no? ¿Qué dice la teoría norte-atlántica? Bueno, dice que el hombre no llega ni por Asia, ni por las islas, ni por Australia, América, sino llega de Europa, cruzando el Atlántico, ¿no? ¿Y por qué se dice esto? Porque en Europa se han encontrado unas puntas proyectil que son, tú recuerdas que son el primer instrumento de cacería del hombre, se han encontrado unas puntas de la tradición solutrense, que son unas puntas bastante delgadas que el hombre utilizaba para la cacería. Ahora, cuando se han hecho excavaciones en Estados Unidos, se ha encontrado también en América del Norte que existe el mismo tipo de piedra de la tradición solutrense, pero que en Estados Unidos recibe el nombre de puntas Clovis. Entonces, por esa semejanza es que ellos creen que el hombre llegó a América desde Europa, pero no solamente eso.
También he encontrado un esqueleto que es el esqueleto del hombre de Kennewick, que a todas luces se dio como resultado que era el esqueleto de un hombre de raza blanca o de raza caucásica, con lo que terminaban de confirmar que el hombre había llegado por Europa. Y si tú me preguntas cuál de las 4 es la correcta, hasta este momento no hay una correcta, pero las 4 están en debate. Bien, nos vamos con el tema número 2, que es el de la periodificación. Cuando hablamos de la periodificación, aquí en América, tenemos que ver 2 teorías, ¿no? La primera es la teoría de John Rowe y la segunda es la teoría de Luis Guillermo Lumbreras. En el caso de Rowe, él hace un planteamiento bien interesante. Recuerda que esas teorías que vamos a presentar van, o abarcan desde la llegada del hombre de cualquier punto del mundo a América hasta la irrupción de los españoles. O sea, la conquista, la llegada de los españoles, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de la periodificación, o sea, de cómo se va a dividir el tiempo en este periodo, de cuáles van a ser los espacios, hablamos de 2 teorías. Una es la de John Rowe, de la Escuela de California, y la otra es la de Luis Guillermo Lumbreras, de la Escuela Peruana de San Marcos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Rowe, tenemos que decir que él tiene una percepción de por qué se cambian los periodos, y él dice no es otra cosa más que la cerámica. Él habla de la cerámica y dice que cuando aparece la cerámica aparecen las altas culturas, o sea, las sociedades desarrolladas con presencia de Estado, con presencia de especialización del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado está la teoría de Lumbreras, que él dice que en realidad no es la cerámica la de que determina el cambio en la periodificación, sino es el desarrollo económico. El primer periodo entonces, desde el que el hombre pisa el territorio peruano, para Rowe es el precerámico, o sea, antes de la cerámica. Para Rowe es el lítico. Eso es lo que nosotros hemos ya considerado desde hace mucho tiempo. Si tú te lo has dado cuenta en el colegio, te hablan del periodo lítico. Entonces, decíamos que para Lumbreras es el periodo lítico, para Rowe el precerámico, para Lumbreras el arcaico, para Rowe el periodo inicial, y luego llega la aparición de las altas culturas, y con las altas culturas, según Rowe, ¿no?, llega la cerámica y los grandes desarrollos. Ahora, lo que para Rowe es el horizonte temprano, para Lumbreras es el formativo. Lo que para Rowe entonces es el intermedio temprano, para Lumbreras es el desarrollo regional. Seguimos, para lo que para Rowe es el horizonte medio, para Lumbreras es el imperio Wari, y el intermedio tardío es para Rowe y para Lumbreras son los estados regionales, y finalmente el Tahuantinsuyo, que es de Lumbreras, para Rowe es el horizonte tardío. Ahora bien, profesora, yo ya entendí que se ha intercalado, que son horizontes intermedios, pero dígame usted, ¿qué es un horizonte y qué es un intermedio? Bueno, un horizonte es un periodo de expansión, pero de expansión influyente. O sea, no es que los chavín, que por cierto no tenían ejército, no es que ellos vayan, golpeen a alguien, comercien con alguien y se expandan, sino que más bien ellos influyen en otros pueblos en la religión y comienzan a dominar los sectores. ¿Cómo es esto? Imaginemos que tú eres un agricultor, yo soy un chavín vive en la zona alta, en sus templos altos, ¿no? Y no tiene que comer. ¿Qué cosa necesita chavín? Necesita excedente de producción. Pero para tener excedente de producción hay que dominar el inconsciente colectivo de la gente. Y chavín se comienza a expandir a través de su inconsciente, del dominio del inconsciente colectivo, y encontramos cerámica chavín por casi todo el Perú. Por ejemplo, si encontramos una cerámica chavín en Ancash, en la parte de arriba, sabemos que es de ellos, pero también podemos encontrar ese mismo tipo de cerámica en la selva, o en la sierra, o en la costa, y tú me preguntarás ¿por qué? Porque los chavín eran tendencia, hashtag cerámica chavín. En realidad todo el mundo quería ser como ellos. En realidad
No es que la cerámica sea igual, pero sí está inspirada en ellos. Eso quiere decir que hay un respeto, quiere decir que hay una búsqueda por ser como ellos, ¿no? Por eso son un horizonte. Luego está el primer intermedio, o que también se llamaría para lumbreras, el desarrollo regional. Ya Lumbrera lo explica mejor que Rowe, ¿no? O sea, un desarrollo regional implica que ya no estamos frente a un periodo de dominio, de influencia, sino que más bien esta influencia ha decaído. ¿Y por qué ha decaído? Porque Chavín ha desaparecido prácticamente, porque lo que lo mantenía era su religión, el culto, y ahora ya no van a poder tener excedente de producción por esa causa. Bien, después tenemos el intermedio temprano y en el caso de Lumbreras, el desarrollo regional. ¿Qué me dicen los desarrollos regionales, no? Me dicen que son periodos de contracción de la cultura en donde no vamos a encontrar cerámica parecida solamente en el área, no vamos a encontrar a nadie que lo haya copiado, entre comillas. Luego viene el horizonte medio, que es la misma idea, en el caso de Tiahuanaco y Huari. El intermedio tardío. El intermedio tardío es interesante en la medida en que es un periodo en donde se ponen en funcionamiento casi todas las formas que se han creado en el periodo anterior, o sea, en el segundo horizonte. ¿Quién es en el segundo horizonte? En el segundo horizonte está Tiahuanaco y Huari. Ahora bien, en el caso de Tiahuanaco, sabemos que Tiahuanaco se expande muy parecido a Chavín, pero que Huari tiene un ejército poderoso. Ahora, los Huari se expanden de manera violenta y comienzan a formar lo que se conoce como las ciudades cabeceras de región. Las ciudades cabeceras de región son ciudades igualitas, idénticas, igualitititas al centro de Huari, que es Viñaque. Ahora, cuando vemos a Viñaque nos vamos a dar cuenta que es un modelo para poder dominar a los demás. Entonces, si tú tienes ciudades cabeceras de región casi por todo el territorio, lo que vas a lograr es que vayan a haber varias Viñaques. Entonces, con mis ciudades cabeceras de región, que son la sucursal de mi capital, yo puedo ir expandiéndome, y es un modelo espectacular. El único problema de esto es que si yo me expando demasiado, ¿qué puede ocurrir conmigo? Primero, que mi centro se va a debilitar, y segundo, que eso va a provocar por expansión un debilitamiento y por supuesto una posterior caída. Entonces, ¿por qué cae Huari? Por una expansión desmedida. La única consecuencia importante de eso, aparte que desaparece Huari, es que sus ciudades cabeceras de región explotan en 1000 pedazos y cada pedacito luego va a llegar a ser una sociedad del intermedio tardío. Eso explica entonces por qué en el intermedio tardío hay sociedades que son tan desarrolladas, que son especialistas. ¿Especialistas en qué, profe? En comercio, en orfebrería, en metalurgia, en arquitectura. Esas son las especializaciones que tenía Huari. Entonces vemos aparecer una sociedad chincha, comerciante 1000 por 1000. Vemos a los chimúes, a los chinchas, a los chancas, a los huancas, a los mismos incas, ¿no? En su versión pequeña o kits. Y luego es el enfrentamiento entre esas etnias el que provoca como resultado la posesión o la supremacía de uno solo, que en ese caso son los incas, que van a formar, y ahí sí están de acuerdo Rowe con Lumbreras, que van a formar lo que dice un periodo que Rowe llama tercer horizonte o horizonte tardío, y que Lumbreras llama el Tahuantinsuyo. Entonces, allí tenemos todo el desarrollo, ¿no es cierto?, de las sociedades del precerámico hasta la llegada de los españoles, que ahí también hay otra periodificación, hay otra forma de ver hasta que aparece la República. Entonces tenemos completo lo que vamos a ver en esta primera parte del curso, en el caso de Historia del Perú, que vamos a ver desde el periodo precerámico, la llegada del hombre a América y al Perú, por supuesto, puntualmente, hasta la caída del Tahuantinsuyo. Bien, vamos ahora con el tema número 3, que sería desglosar los periodos del poblamiento americano.
Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que, como te lo decía al principio, bajo cualquier teoría, bajo cualquier posibilidad, el hombre llega a América en el periodo del Paleolítico Superior. Y en el Paleolítico Superior el hombre tiene características, bueno, en general en todo el Paleolítico, ¿no? El hombre tiene características bien marcadas, de supervivencia, de economía, de política, de religión. Bueno, de política no, que no tiene, ¿no? Pero de economía, de sociedad, de religión, de supervivencia. Utilizando la lógica, no deberíamos o no tendríamos por qué estudiar dos temas que son tan parecidos y que se desprenden unos del otro. Entonces, las cosas que hemos visto en la semana pasada, quiero que te las acuerdes ahora para ponerlas en práctica en esta semana. Cuando hablamos del Paleolítico de la historia universal, si el hombre llega en el Paleolítico superior al área americana, entonces quiere decir que el hombre no ha cambiado su forma de ver la vida, que el hombre no se ha transformado, que el hombre está igualitito de como llegó. Entonces, las características que tiene el hombre son las mismas. Por eso, en tu periodo lítico, las características generales son las mismas. Y eso quiero que lo corrobores con tu separatita en la mano. En el periodo lítico, el hombre vive en cuevas, se agrupa en bandas. ¿Qué más? El hombre en economía. No hay que olvidarnos que es nómade, por supuesto, es punto número 1. Pero en economía el hombre no tiene ninguna actividad que le permita producir, porque todavía no sabe producir, pero sí tiene actividades que le permiten extraer, que le permiten vivir de la naturaleza cómodamente, así como tú que vives de tus viejos, ¿no? Entonces, el hombre tiene una economía de subsistencia, también llamada economía parasitaria, o también llamada economía depredadora, en donde se dedica a 3 funciones básicas o 3 tareas básicas, ¿no? La caza, la pesca y la recolección. Excelente. Ahora mira, esas 3 cosas, si tú te das cuenta, también las hemos visto en el Paleolítico de la historia universal. El hombre llega al terreno del continente americano y tiene, no vamos a decir asentamientos, porque no es que se queda perennemente, ya sabes que es un nómade, pero sí es cierto que el hombre tiene o forma lo que nosotros llamamos ahora sitios arqueológicos, ¿no? Donde él va pasando. Entonces, en orden, tú me vas a decir los sitios arqueológicos, yo sé que en tu mente ya lo sabes, eres un súper experimentado, pero yo te voy a dar una técnica súper recontra fácil para que te acuerdes siempre en el examen de cuáles son los sitios arqueológicos, ¿no? Tienes, profesora, yo no me acuerdo, creo que uno es Piquimachay, el otro es Pacaicasa, no me acuerdo, profe, por favor, no te preocupes. En el borde de tu página del examen vas a poner esto, Pichitopala. ¿Pichitopala? Claro, es una mnemotecnia que ayuda mucho para que se aprendan los lugares arqueológicos. El primer espacio arqueológico es Piquimachay. Piquimachay en su versión 1, por si acaso chiquitín, porque recuerda que Piquimachay hay varios periodos. Piquimachay 1 es el primer sitio arqueológico del hombre aquí en el Perú. Luego tienes Chivateros, así como tu compañero que siempre lo ves. Chivateros, Toquepala, Paiján y por supuesto el riquísimo Lauricocha. Y tú me preguntarás, profe, de cada uno que debo recordar, es fácil. Siempre te van a preguntar de Piquimachay, que es el primer sitio arqueológico, en donde encuentras ¿qué? En donde encuentras las primeras herramientas hechas de piedra y de hueso, ¿no? Luego tienes Chivateros. Chivateros es interesante porque es una cantera lítica. ¿Qué significa que sea una cantera? Que es un lugar donde se sacan piedras. ¿Piedras para hacer mi casa, profe? No. ¿Para qué vas a hacer una casa si tú nunca vas a vivir ahí? ¿No ves que siempre vas caminando? En realidad tú lo que necesitas es piedras, pero con otro objetivo. Si tú eres un cazador, recolector, pescador, un
un hombre con una economía de subsistencia, lo que tú necesitas es una piedra para que sea tu arma, tu proyectil, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos un tipo de piedra especial. No solamente para que me sirva como proyectil, sino también para que me sirva como cortador, como raedor, como percutador, para descamar, por ejemplo, para cortar la cabeza del pescado, para muchas cosas. Ahora, con una piedra como la que tú conoces, que ves en la calle, que son cantos rodados, esas plomas, no te va a servir de nada, obviamente. Porque si tú agarras una piedra y la golpeas una piedra con otra, las que encuentres en la calle de las plomas, nunca sale nada. Pero si tú vas a este sitio de chivateros y sacas piedra de las canteras, te vas a dar cuenta que son de la familia de los cuarzos, es el sílex de la familia de los cuarzos. Entonces, cuando tú rompes esas piedras, tienden a romperse con filo. Entonces tienes una piedra, pero que no solamente es una piedra, sino que también puede ser un cuchillo, un descamador o un percutador. Hay miles de funciones. Son piedras normalmente planas que tienen filo y que sirven para mantener el sistema de cacería, pesca y recolección de ese periodo, ¿ya? Entonces, ¿dónde encuentro esas piedras, profe, que parecen cuchillo, que parecen espejo? Las encuentro en las canteras líticas. Es la primera cantera lítica, cantera y taller lítico. Bien, después tenemos a Toquepala. Y mira que yo te digo que se parece mucho, 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 mucho al Paleolítico de la Historia Universal, porque Toquepala tiene algo que los demás no tienen. Tiene pinturas rupestres. Que es lo que nosotros conocemos cotidianamente en la Historia Universal como el arte parietal. El arte parietal, o también llamado arte rupestre, es aquel que se realiza en las paredes de las cuevas, ¿no? El que tiene un objetivo, y ese objetivo es básicamente, y eso ha venido en examen, ha venido en examen de admisión anteriormente, y la respuesta es que tiene un objetivo educativo o pedagógico, ¿no es cierto? De que se sepa, de que se recuerde, de que se vuelva a ver cuáles son las técnicas para cazar, porque tú recuerda que la persona que caza en un lugar no lo vuelve a hacer en ese mismo espacio porque va a seguir caminando y caminando y caminando, pero van a haber grupos que sí lleguen a ese lugar y que ya tengan entonces una forma de recordatorio de cómo es que se caza, ¿no? Bien, a esto hay que ponerle nombre propio. Tú recuerda que la cacería tiene un nombre propio y aquí lo llamamos cacería colectiva. También recordado en el concepto del chaco o chacuy. Profe, ¿qué es el chaco o chacuy? Es esta forma de cacería entre varias personas. Eso también tienes que darte cuenta, que no es que estos salgan uno por uno de manera individual, no. Aquí estamos viendo un sistema social, de grupo, sin un gobernante, sin una persona que tenga el poder. Eso va a venir después. Recuerda que aquí, en el periodo del periodo lítico, el poder es rotativo, no hay nadie que tenga el poder supremo aquí. Después tienes a Paiján. Paiján también es muy interesante, porque, vamos a verlo aquí, Paiján, tiene el ajuar funerario más antiguo y completo de la costa. Ajuar funerario más antiguo y completo de la costa peruana. ¿Qué significa esto? Significa que ahí se encontraban entierros, por supuesto, entierros de 2 mujeres adultas y un niño, en forma, el entierro es intencional. Profesora, entierro intencional, yo me acuerdo que usted habló de eso en la clase anterior, por supuesto. Mira, cuando hablamos de un entierro intencional, nos estamos refiriendo básicamente a que existe la necesidad, existe la intención, valga la redundancia, de dejar un precedente, o sea, de que ese cuerpo que creemos está inerte, ¿no? Va a pasar a una segunda vida. No sabemos si es mejor o peor en realidad. Eso tampoco nunca lo detallan los arqueólogos, pero sí dicen que es la posición intencional en la que dejan el cuerpo que nos indica que ellos piensan que hay vida después de la muerte. Y eso recuerda que se llama creencia mágico-religiosa y lo hemos visto en el Paleolítico Medio, en el hombre de Neandertal. Entonces,
si te das cuenta, hay muchas características que son muy parecidas, tanto en el Paleolítico como en el periodo lítico de la historia peruana. En el caso del hombre de Paiján, por ejemplo, se entierra en posición fetal o de cúbito ventral. En esta posición, si tú ves la imagen que está en tu separatita, te vas a dar cuenta que en esa posición es como nacen los niños. Entonces, no estamos diciendo que está muriendo, o sea, que está terminando, se acabó su ciclo de vida, no su ciclo de la presa, no su ciclo de vida, se acabó, se terminó. No, sino que estamos diciendo que ha acabado este ciclo, ¿no? Y va a empezar otro, ¿no? Que sería el ciclo de su segunda vida. Ahora, lo mismo pasa con la Uricocha, pero hay que tener cuidado. Los restos de Paiján son los más antiguos de la costa. Están completos y tienen ajuar funerario. ¿Qué significa, profe, que tengan ajuar funerario? Que lo han enterrado con sus cositas. O sea, imagínate a ti te entierran, ¿no? Y es un entierro intencional porque quieren que hay vida después de la muerte y quieren que tú pases a otra vida. Entonces, ¿con qué te reenterrarían? Bueno, te pueden enterrar con tu celular, que nunca lo dejas, ¿no? Parte de tu cuerpo, un apéndice. Y también te pueden enterrar con tu separata de la pre, para que puedas postular en una próxima vida, ¿no? Cosas así. Entonces, estamos hablando de una continuidad. Luego tienes el hombre de la Uricocha. En el caso de la Uricocha, son entierros que no están completos, son incompletos, y son los más antiguos de la sierra, en la misma línea de los de Paiján. Entonces, tenemos ya todos los sitios del periodo lítico, ahora nos vamos rápidamente con el periodo arcaico. El arcaico tiene dos subperiodos, ¿no? Y, profesora, una preguntita, ¿el arcaico qué es? Bueno, el arcaico es un periodo de tránsito, ¿no? De preparación, de aprendizaje, que el hombre tiene entre que viene y sigue caminando sin rumbo hasta que se instala por completo en el actual territorio peruano. Entonces tienes al arcaico inferior y al arcaico superior. Profe, el arcaico superior me marea porque yo no entiendo bien eso. No te preocupes, el arcaico superior es muy recontra súper parecido al mesolítico de la historia universal. Y cuando hablamos del mesolítico de la historia universal, coinciden en algunas cosas. Mira, por ejemplo, en la característica climática. En el caso del mesolítico de la historia universal, está dado por características en donde la Tierra comienza a calentarse. Y ese calentamiento de la Tierra permite una mejor o una más importante, digamos, presencia de vegetación. Quiere decir que cuanto más calor hace, el clima se vuelve más tropical, y al volverse más tropical, entonces hay más vegetación, lo que permite que el hombre pueda desarrollarse mejor porque él es un parásito de la naturaleza. Muy bien. También pasa lo mismo aquí. Aquí estamos en un periodo llamado Holoceno. El Holoceno es el periodo de calentamiento de la Tierra, que algunos lo han llamado timus climático, lo han llamado de muchas maneras, pero tú le llamas Holoceno. El Holoceno permite entonces una mayor cantidad de vegetación y por lo tanto también una mayor cantidad de animales. Esto va a permitir entonces que el hombre poco a poco, ¿no? Paso a paso, pueda ir dándose cuenta que no es necesario ir detrás de la naturaleza, que en la medida en que él esté más cerca de la naturaleza y que esa sea más abundante, él la puede manipular, pero tiene que aprender a hacerlo. Y es el arcaico inferior el periodo más importante para hacerlo. O sea, en el arcaico inferior el hombre comienza a aprender qué es lo que debe y no debe hacer para tener alimento cerca de él. No tiene que salir a buscarlo siempre, no tiene que salir a la caza, a la pesca, a la recolección. Él empieza a aprender que puede dominar los ciclos de vida de las plantas y los animales. Entonces, en el arcaico inferior vamos a ponerle que es muy parecido, o como tú le llamas en geometría, es congruente al mesolítico, que aparece en un periodo de Holoceno, que tiene una economía, no es productora, pero está en el intento. Y en esa economía hay dos características importantes que ver. Una es que se desarrolla horticultura y otra es que se desarrolla domesticación de animales. No te confundas, ¿ah?
En el lítico el hombre no hace nada, es un recontravagazo, solamente vive en la naturaleza. Y en el caso del arcaico inferior, el hombre vive de la horticultura. ¿Qué es la horticultura, profe? Es la forma primaria de la agricultura. O sea, él ahí todavía no cultiva grandes hectáreas de alimentos, pero sí, como tú, ¿no? Tiene su biohuerto, un pedacito, una maceta, donde va practicando, ¿no? Haciendo sus pininos, ¿no? Él tiene que darse cuenta de cómo es que, cuánto tiempo demora en crecer las plantas, en aparecer las flores, los frutos, si son o no posibles de alimentarse con ellos. Entonces, el hombre comienza a darse cuenta que puede ser factible dominar la naturaleza, pero para esto hay que tenerla cerca. Es como cuando, por ejemplo, tu profesora de primaria te daba tu primer proyecto, ¿te acuerdas? Primero de primaria. Te daba tu proyecto del frijolito, ¿te acuerdas? Era un frijolito, un vasito de plástico y algodón. Entonces tú ponías el vasito, el algodón, el frijolito. Yo me acuerdo que me dio mi profesora de primer grado y me dijo, hay que echarle agüita. Y yo le eché agua, pero mi frijol estaba seco. Y yo vi que mis compañeros estaba brotando. Dije, uy, pucha, mi frijolito tiene mucha sed. Voy a darle más agua. Le eché más agua en la mitad del vaso y lo ahogué al frijol. Negro el día siguiente con su barbita. Bueno, la profesora me dijo, no, ya este frijol no se puede hacer nada, ya no, tienes que botarlo. A la siguiente vez, ya casi ni le echaba agua al frijol, el pobre se secó. Ya tampoco duró. Ya me di cuenta de que no debo echarle mucha agua, pero tampoco debo echarle tan poquita para que se muera. Entonces aprendí cuáles son las necesidades de ese elemento para que pueda reproducirse. Y es lo mismo del hombre del Mesolítico. Es como si tuviera su primer proyecto del frijolito. Él va a estar ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y cuando le salga bien, entonces dirá, bueno, ahora sí puedo dominar la naturaleza, pero eso demora mucho tiempo. ¿Y cuándo lo logra hacer, profe? Cuando llega al arcaico superior. ¿Ya? En el caso de la sociedad, recuerda también, las sociedades básicamente se agrupan en clanes. La diferencia fuerte, ellos se agrupan en clanes. ¿Qué quiere decir? Que el jefe del clan o el jefe de la familia es el que gobierna la sociedad. En cambio, en el lítico no. En el lítico puede ser cualquier persona que en ese momento tenga una buena suerte en la cacería o tenga habilidades para la cacería, para la recolección, para la pesca. O sea, en el caso del lítico el gobierno es rotativo. En cambio, en el caso del arcaico inferior, en los clanes, el poder es del patriarca, ¿no? del jefe de la familia hasta que éste muera, ¿no? Y van a seguir pasándose de generación en generación. En tecnología, recuerda, en el periodo arcaico inferior, ¿no? Hay nuevos descubrimientos en cuanto a las formas de poder producir, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, el desarrollo de las cestas, ¿no? De la cestería para la pesca, y por qué no de las redes de pescar. La idea es que si yo ya estoy casi instalado en un lugar, voy a tener una tasa demográfica mucho más alta, porque hay menos gente que se muere en la cacería, punto número 1. Hay más mujeres que pueden mantenerse más tiempo con los niños y evitar que estos mueran, punto número 2. Punto número 3, el desplazamiento también es peligroso, por lo tanto hay más bocas que alimentar, quiere decir que la tasa demográfica ha crecido y por lo tanto necesitamos más recursos. Es por eso que aparecen las redes de pescar y por supuesto con ella la posibilidad de alimentar a más personas. Ahora, ¿no? Vamos a poner las redes de pescar, la cestería y las redes. Ahora, en el caso de los principales sitios arqueológicos, ¿no? Lo que siempre te preguntan, eso nunca va a fallar, es que te van a preguntar por Nanchoc. Siempre preguntan por Nanchoc. Nanchoc es la evidencia temprana de horticultura, en donde participan evidencias como la calabaza, el maní, la quinoa, la oca, y son viviendas hechas con piedra, barro y caña. Pero por favor, no es que hay viviendas de piedra, hay viviendas de caña, no. Es una combinación, es una mezcla, ¿ya? Porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Por otro lado, también tienes a Guitarrero 2, que está en Ancash, donde se evidencia la horticultura de payar, ají, frijol
Y vas a darte cuenta también que aparecen muchas terminaciones chay, Telarmachay, Jaiwaimachay, Piquimachay 2. Cuando encuentras terminación chay, quiere decir que hay presencia de corrales. Y si hay presencia de corrales, quiere decir que tú no estás produciendo a gran escala. Estás simplemente teniendo dos animales, una hembra y un macho. ¿Y para qué los tengo? Los tengo para controlarlos, para ver cuándo se reproducen, cómo lo hacen, cuánto tiempo demoran, tengo que encerrarlos. Entonces, eso implica que tenga corrales. Ahora, si yo tengo corrales y terminan en chay, estoy en el arcaico inferior, por lo tanto, o sea, la terminación de los sitios, ¿no? Terminan en chay y estoy en el arcaico inferior. Pero cuando ya dejan de utilizar el corral y se convierten en ganaderos, eso ya es otra cosa, ya estamos hablando de otro tipo de economía. Por otro lado también está el uso del mate. Profe, ¿qué es el mate? Así como en el Lítico solamente se usa piedra y hueso, en el arcaico inferior solamente se usa mate. Por favor, te voy a pedir. No hay cerámica en los arcaicos, no hay. La cerámica recién aparece después de los arcaicos y al comienzo de las altas culturas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mate. ¿Qué es un mate? Es una calabaza seca que se ha deshidratado por varios meses y que se ha convertido en un recipiente, en una vasija, en un espacio para guardar cosas, para transportar agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también tienes el arcaico superior, que es muy parecido o congruente con el neolítico del estudio universal. Y aquí aparece una característica que habíamos visto en el estudio universal que se conoce como la revolución neolítica de los Andes. ¿Qué es esto? La revolución neolítica de los Andes en economía representa un giro de 180 grados, porque aquí aparece una economía de tipo productora. Que se dedica al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Además de esto, es una sociedad. Si te das cuenta, yo soy un ganadero, yo no me voy a mover. Y si no me voy a mover, porque antes me movía porque quería mi comida, pero ahora no lo necesito. Así que me voy a volver un sedentario. Siendo un sedentario, ¿cuántas cosas pueden pasar? Muchas, profe. Como por ejemplo, si soy un sedentario, profe, hago mi casita de piedra, arquitectura megalítica también, porque si hago mi casa de piedra quiere decir que yo voy a vivir por ahí por siempre. Y si voy a vivir ahí por siempre, las formas religiosas tengo que desarrollarlas en comunidad. Aparecen los templos. Ahora, otra cosa, si yo soy agricultor y siembro una hectárea de ají, no me voy a comer todo el ají porque entonces me voy a morir de indigestión. ¿Qué hago? Tengo mi vecina que ha sembrado papita. Y le digo, vecina, tú me das tu papita, ¿no? Yo te doy mi ajicito. Hay un intercambio, hay un trueque. Por favor, no comercio porque no hay moneda. Cuando aparece la moneda, recién viene el comercio. Hay trueques, intercambios entre personas que están siempre juntas. No son vecinos, por más decirlo. Hay trueques, entonces vamos a poner acá, el hombre hace trueques. Consume lo que puede. Y lo que le sobra se llama excedente de producción. Ahora, si hay un excedente de producción, un excedente productivo, tiene que haber alguien que lo administre. Y ese que lo administra tiene que poder tener reservas, repartirlo, ser alguien también que la gente respete. A ese le llamas sacerdote. Aparece el Estado teocrático. Eso es bien interesante, porque esa es la propuesta de la profesora Rushadi acerca de Caral. Ella dice que Caral es el estado prístino del Perú, o el primer estado, ya que ahí va a encontrar ella el trabajo de los sacerdotes especialistas. ¿Especialistas en qué, profe? En ingeniería hidráulica y en astronomía. ¿Por qué? Recuerda que Caral está en un valle, y en el valle la gente es agricultora 100%. Entonces lo que ellos quieren es saber cuándo van a producir, si van a producir este año, si no van a producir, que quieren un oráculo, y ese oráculo lo van a producir los sacerdotes especialistas. Ahora bien, en este sentido, hay que entender entonces por qué Caral tiene tantos templos ceremoniales. Tiene templos ceremoniales en forma circular. Si vemos el círculo es una figura que dice mucho. Vamos a verlo por acá.
El círculo. El círculo es una figura que denota una participación religiosa alta, en relación a que, si este es el círculo, y tú sabes perfectamente por tu curso de geometría que el centro, la circunferencia, cualquier punto de ella, los radios son iguales, y si los radios son iguales quiere decir que la figura, o sea que todos los radios miden lo mismo, por lo tanto la figura es perfecta, y si la figura es perfecta y estoy haciendo ahí mi ceremonia religiosa, quiere decir que hay una alta religiosidad, y en un sitio donde hay la religiosidad, entonces ¿quién gobierna? El sacerdote, pues. ¿Te das cuenta? He ahí la justificación de por qué sabemos que Caral es una sociedad eminentemente religiosa y que tiene un estado de tipo teocrático, ¿ya? Ahora, tiene plataformas escalonadas, dice. Si tienen plataformas escalonadas quiere decir que hay un nivel de jerarquía importante, que en Caral hay jerarquización social, que hay unos que gobiernan, otros que obedecen, unos que mandan, otros que obedecen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso por el lado del arcaico superior, muy parecido al neolítico, con sociedades plenamente sedentarias, surgimiento de la teocracia que te lo he explicado, los centros ceremoniales, una economía productora, el uso del trueque, el uso del fuego como parte de las experiencias religiosas, esto también es súper importante, con fogones, porque recuerda que hay culto al fuego, siempre cuando hay un sistema sedentario y hay centros ceremoniales, necesitamos culto a algo definitivo, ¿no? Los templos, ¿cómo son los templos en el arcaico superior? Bueno, la arquitectura en la costa son recintos con fogones para incinerar ofrendas, como en el caso de Caral, plazas circulares, como en el caso de Caral, terrazas escalonadas y pirámides truncas, ¿no? Eso es lo que son las características. Y cuando vamos a la sierra, son recintos rectangulares, ¿no? Hay otra forma que vamos a ver la próxima, de acá a un par de semanas. Construcciones de 2 niveles, fogones, conductos de ventilación, súper importante, ¿no? Por la altura. El caso más conocido en esta tradición es el de Cotox, en la tradición serrana, y en la tradición costera el caso de Caral, ¿no es cierto? El caso de Caral. Bien, tú ya sabes que en el arcaico superior tenemos, aparte de Caral, otros 4 sitios más. El otro es Huaca Prieta. De Huaca Prieta, ¿qué me importa? Me importan sus mates. Ya los hemos visto en el arcaico inferior, pero son mates pirograbados, o grabados también hay, ¿no? Los pirograbados son los que se graban con fuego y los grabados normales, bueno, son en alto relieve simplemente. Es una aldea de horticultores, ¿no? En el caso de Cotox, en Huánuco, es el centro ceremonial de la sierra y aldea de agricultores, importante subrayar eso, agricultores, porque ahí nos estamos dando cuenta que son productores. Y por supuesto la alta religiosidad en el Templo de las Manos Cruzadas. Finalmente Áspero, que también pertenece al mismo complejo Caral, ¿no? Y Huariacoto, que es el centro ceremonial más importante de la sierra, ¿no? De su tradición, de la que inicia Cotox. Bien, vamos con el último punto, que serían las teorías de las altas culturas o civilizaciones en los Andes. Profe, entendía todo hasta que empezó a hablar de eso que no sé de qué estar hablando. Bueno, mira, esto básicamente en cristiano es saber cuáles son las explicaciones de algunos teóricos de cómo aparece la cerámica en el Perú. Y eso, ya tú sabes que altas culturas significa cerámica. Entonces, hay 3 teorías importantes, solo voy a hablar de 3. Ya sé que hay 4, voy a mencionar un poco la última, pero no viene en el examen para San Marcos. Está la teoría inmigracionista del profesor Max Uhle. El profesor Uhle dice que la cerámica, o sea, que la cultura, o sea, la cerámica nunca vino del Perú, que nunca existió en el Perú, sino que vino o llegó a la costa peruana por la vía marítima, dando origen a Proto-Chimú y Proto-Nazca, y vino desde la zona maya, ¿no es cierto? ¿Y él por qué dice que pudo venir de la zona maya? Bueno, porque ha encontrado en esta zona de Proto-Chimú y Proto-Nazca, que es toda la costa, litoral peruano, ha encontrado similitudes lingüísticas, similitudes en arquitectura piramidal. En el caso de, por ejemplo, la costa de Lima y la costa maya, son muy parecidos. Más o menos se lo plantea por la década de los años 20, ¿no? Así que digamos que ahí tiene un buen asidero. Luego está la teoría autoctonista del profesor Tello, que hace unos días acaba de cumplir acá el natalicio de Tello.
Tello también habla a inicio de la década de los 20 y sostiene que, vamos a poner acá mayas, y acá Tello sostiene que es la Amazonía peruana, el lugar donde proviene la cerámica, porque él en su tesis de bachillerato para medicina quería comprobar cuál era el origen de la sífilis y quería comprobar que era en el Perú. Entonces Tello comienza a buscar evidencia que no sea después de la llegada de los españoles, porque él quiere desmitificar que son los españoles los que traen la enfermedad, y por eso está buscando fuentes, como las que vimos la semana pasada de fuentes materiales, que le digan a él que existía antes de los españoles, y la única fuente, como no hay escritura porque somos ágrafos, entonces la única posibilidad era con cerámica, y ahí se va a topar con la cerámica de la Amazonía, de la sociedad arawak, un tipo de cerámica estilo cupisnique, que era muy, muy, muy parecida a la chavín. Cuando se someten a las dos a carbono 14, Tello se da cuenta que la de la Amazonía era mucho más antigua. Ahora, el problema de esto es saber, aguante, profe, que hay cosas que no me cuadran. O sea, si Tello dice que la de la Amazonía es más antigua, ¿por qué declara a Chavín como la cultura matriz del Perú? Porque a él no le importa tanto la antigüedad, lo que a él le importa más bien es quién logró el objetivo. El objetivo de la cerámica es que se expanda, que influya, y eso lo logró Chavín. Hashtag cerámica Chavín, para llevarlo a todos los rincones de donde él pudo encontrar la cerámica, ¿no? Y luego está la teoría allochtonista, que es la teoría del profesor Kaufman. Y el profesor Kaufman habla acerca de una proyección desde Puerto Hormiga en Valdivia, Ecuador. Él dice que si esto es América, vamos a ponerlo acá de ladito, esto es América, y aquí está el Perú, él ha hecho un paneo de recopilación de diferentes cerámicas en toda América, y de todas las que ha visto, la más antigua ha caído en el Ecuador, en Puerto Hormiga. Por eso él dice que el Perú no ha creado nada, que la cerámica llegó de Puerto Hormiga por difusión hasta el Perú, y luego también hacia el norte llegó inclusive hasta la zona azteca. Así que el centro de todo es Ecuador y la influencia es el Perú. Eso es lo que dice la teoría allochtonista. Y seguro me van a preguntar por la teoría hologenista del profesor Lumbreras. Seguramente va a ser una pregunta. En realidad te voy a decir que Lumbreras no dice nada nuevo, ¿eh? Dice que la teoría hologenista dice que la cultura peruana es un mix, que pudo venir de fuera o pudo hacerse adentro. O sea que en realidad no dice nada el profesor Lumbreras, o bueno, no da mucho detalle, ¿no? Pero eso es, ¿no? Una combinación de ambas posibilidades, ¿ya? Ahora nos vamos con las preguntas. Bueno, vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: identifica el periodo de la historia andina en el que se construyen grandes centros ceremoniales, empiezan a formarse comunidades agrícolas pastoriles con organizaciones sociales complejas y aparece la estratificación social. Mira, de todas las pistas que te han dado, esto es un buen dato. Dice, estratificación social. ¿Cómo veíamos la estratificación social? Cuando veíamos la pirámide escalonada. ¿Te acuerdas? Y la pirámide escalonada, ¿a quién le pertenece? A Caral. ¿Caral qué periodo es? Arcaico superior. Pero vamos a cerciorarnos que sí estamos haciendo las cosas bien. Dice, se construyen centros ceremoniales. Ponte a pensar, ¿cuándo construirás un centro ceremonial? ¿Cuando vas de paso por un lugar? ¿Cuando te quedas solamente meses o cuando te vas a quedar a vivir ahí? Cuando te vas a quedar a vivir ahí. ¿Y cuándo te quedas a vivir ahí? Cuando eres un sedentario, ¿no es cierto? ¿Y cuándo estás en el periodo de los sedentarios? En el arcaico superior. Muy bien, pregunta número 2. Dice, relacione correctamente ambas columnas. Periodo lítico, una característica del lítico. Son sociedades como tú, depredadoras, ¿sí o no? Arcaico superior. En el arcaico superior hay una arquitectura ceremonial como los templos Caral, por ejemplo, o Kotosh, ¿no? En el arcaico inferior dice, se inicia la horticultura. Claro, eso es cierto. Recuerda que la horticultura es el inicio de la agricultura. Por eso, tu clave es la letra C1A,
2C, 3B. Pregunta número 3 dice, establezca la relación correcta en relación a los restos y sus características del periodo precerámico. O sea, te dice que una de las dos columnas con sus características. Dice, Toquepala, ¿qué era Toquepala? ¿Te acuerdas que habían cuevas con pinturas con arte rupestre, que es como si fuera tu primer muro de Facebook donde vas a poner todas las cosas más importantes para ti? El 1 son las pinturas rupestres. Santo Domingo, pescadores especializados del arcaico inferior, ¿no es cierto? Pescadores. Telarmachay, recuerda que todo lo que termine en chay es del arcaico inferior porque tiene que ver con corrales. Y los corrales siempre son para domesticar animales, como por ejemplo las llamas y las alpacas. Y finalmente Huacapireta, donde está el tejido zoomorfo y por supuesto las formas de telar doble, ¿no? Entonces tu clave sería 1D, 2A, 3B, 4C. Tu clave es la letra E, de enano. Pregunta número 4 dice, el sitio arqueológico de Cotox, en Huánuco, es uno de los más importantes del periodo arcaico superior. Ahí se descubrió la arquitectura ceremonial temprana y un par de esculturas en barro crudo denominadas manos cruzadas. Señala el elemento o característica que corresponde a dicho sitio. Bien, Cotox es arcaico superior. Eso nos han dicho en la separatita, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos del arcaico superior, ¿no es cierto? Hablamos de que Cotox es parte de este periodo arcaico superior. Pero ¿dónde está Cotox? ¿En la sierra o en la costa? Está en la sierra. Y cuando hemos visto la arquitectura de la sierra, hemos visto que tiene básicamente recintos de fogón, conducto de ventilación. ¿Para qué sirve? Como hay mucha altura, no hay muchas corrientes de aire. Y como no hay muchas corrientes de aire, no puede avivarse la llama y mantenerse todo el tiempo en la ceremonia. Por eso el ducto de ventilación es súper importante para que entre y salga el aire, ¿no es cierto? Para que se mantenga la llama y además también para que mantenga la ventilación dentro del espacio. Por eso es que tu clave es la letra A, fogón central y ducto de ventilación, ¿no es cierto? Recuerda que Cotox usa el fuego en los rituales y su centro está conectado con el ducto que servía para avivar el fuego. Tu clave es la letra A y con eso hemos terminado la semana número 2. Eso ha sido todo por esta semana. No olvides que nos encontramos en el siguiente capítulo.